Bien, doctor, hay algunas cosas que nos llaman la atención y ahora que comienza la semana hoy, debemos de no advertir, pero estar preparados porque ¿qué es lo que se comenta? Producto del inicio del proceso contra la corrupción, ya dije que se espere que posiblemente se llegue, como dice, hasta las últimas consecuencias y hasta el jefe de todo el pulpo. Esta semana tuvo que aclarar que yo tuve un lapsus y dije que alguien, el ministro de Energía y Minas, dijo que también en el ministerio había un pulpo de 2 cabezas. Y digo yo, no, es que el pulpo tiene octopusis, son 8, pero no son cabezas, son pies o tentáculos. Sí. Y que parece ser que inclusive tiene 2 o 3 corazones el pulpo. Estamos hablando ahora de zoología marina, ¿verdad? El tema es que posiblemente haya que ir hasta las últimas consecuencias. Cuando eso llegue, va a haber algunas dificultades porque uno de los aliados importantes del triunfo del PRM es justamente el doctor Leonel Fernández. Sería imposible desdoblar la gestión de Danilo de la gestión de Leonel, porque fue la gestión del PLD. Y nosotros entendemos que de meterse en eso, porque cada día, mira, ahora mismo, hasta defender cierta gente del gobierno de Danilo resulta difícil, porque hay mucha evidencia. ¿Es así? Bueno, hasta ahora mismo lo que se celebró no fue un juicio para juzgar el fondo del asunto, simple y llanamente para imponer una medida de coerción. Por tanto, ahí no se reveló todo lo que pudiera tener el Ministerio Público. Yo sí oí muchas acusaciones genéricas, pero ahí falta un elemento y el Ministerio Público no estaba en la obligación de hacerlo. Faltaba la presentación de la conducta acompañada de la prueba, la conducta violatoria de la ley, acompañada de la prueba. Eso fue lo que hizo fulano. Mira la prueba aquí y aquí está el tipo penal. Ese es un ejercicio que se va a hacer posteriormente. A mí lo que me preocupa de todo esto es una cosa, porque yo creo que la corrupción usted la tiene que probar. Nosotros no podemos partir aquí de que fulano es un corrupto porque él vendió mucho y le fue bien y tiene un dinerito. Eso no, hay que, cada tipo penal usted lo tiene que tener sobre la mesa. Mire, yo tengo una percepción sobre el proceso de los juicios de estos que se están llevando a cabo y usted me corrige. Me da la impresión de que el juez de la pena o el juez, ¿cómo que se llama? Vargas, que no conoce el fondo, sino que lo llevamos a la comparación de la época cuando había el juez de instrucción, ¿te acuerdas? Sí. Y es el juez que se encarga de hacer una investigación para ver si procede o no seguir adelante y enjuiciar el fondo de eso. Es de eso que se está hablando ahora. Hay que presentarle a ese juez Vargas algún tipo de elemento para que él pueda emitir órdenes de coerción. Imponer la orden de coerción. Pero no el fondo. Pero no, exacto, él no está juzgando el fondo. Porque se me acerca una mujer, doctor, y me dice, mire, y le van a poner 3 meses a la gente que se robaron todos esos cuartos. No. No, el asunto es, doctor, que se supone, usted no puede, ¿qué es lo que es la coerción? La coerción es una excepción, una medida de excepción que se puede adoptar para limitar ciertos derechos que tiene cualquier imputado. Por ejemplo, prisión preventiva o prisión domiciliaria o la presentación periódica son limitaciones a la libertad de la persona. Pero eso se impone en calidad de excepción para poder garantizar que el proceso se pueda efectuar y pueda realmente arrojar luz sobre el fondo de la cuestión. Eso es simple y llanamente. Se supone que la persona tiene, como está protegida
de la presunción de inocencia, debe permanecer en libertad. Esa es la regla. Y lo otro es la excepción. El caso, por ejemplo, de que usted advierta que hay la posibilidad de destruir pruebas, un fulano que lo fueron a detener y se mandó, eso es un sinónimo de que esa persona puede evadir la justicia, que se vaya del país, en el caso, por ejemplo, de gente que no tenga mucho arraigo, que tenga muchos bienes en el exterior, son las excepciones. Sí. Se supone que la persona tiene que esperar su juicio en libertad. Esa es la regla. Doctor. Ahora, ¿qué pasa? Que es lo que yo le decía que a mí me preocupa. El juez, nosotros lo vimos ahí argumentar, dice, bueno, yo tengo que darle fe al Ministerio Público. Esos son juicios realmente que uno no esperaba en un juez tan veterano como Vargas, porque esto no es una cuestión de si usted cree o no en el Ministerio Público. Simple y llanamente usted tiene que partir de ciertas evidencias que el Ministerio le tiene que presentar. Y a mí, ¿qué es lo que yo estoy interpretando? Bueno, que sencillamente el juez no podía hacer otra cosa. ¿Por qué? Porque la sociedad ya ha condenado a esos imputados. Ya la sociedad los condenó. ¿Por qué? Bueno, porque hubo una tremenda campaña mediática y el juez, cuando tiene ese tipo de presión, tiene que complacer a toda esa gente que está pidiendo sangre. Sí, pero hay una cosa, que así como te hablo de lo que era el juez de instrucción y ahora el juez de la pena, también me encuentro raro que si la justicia tiene que actuar por la prueba, ¿por qué el Ministerio Público trabaja por íntima convicción? Porque lo que están pidiendo es por íntima convicción, ellos todavía no tienen la prueba, o no la han presentado, o es así, no es así. Ellos han presentado algunas, lo que se puede calificar como algunos indicios, y eso no creo que, bueno, puede que sea... ellos no tienen la obligación de mostrar todo lo que tienen. Lo que sí deben convencer al juez de que hay suficientes indicios como para imponer una medida de coerción en el caso de que haya la posibilidad de la fuga, porque eso era lo que se tenía que juzgar ahí, o la posibilidad de destrucción de pruebas. Eso era lo fundamental, porque era lo que se estaba discutiendo, una medida de coerción. Mire, doctor, así como durante la campaña política y durante el ejercicio de poder de la gestión de Danilo Medina, los medios se dividieron en personas que eran proclives, que fueron llamados bocinas, y las personas que estaban en contra de las acciones del gobierno, que se llamaban imparciales, ¿verdad? Pero después que se inició el juicio, también empezaron a aparecer algunos medios que no solamente aplaudieron el accionar y las medidas de persecución, sino también que siguieron presentando comentarios en contra del gobierno pasado. Y eso ha producido que mucha gente que escuchó el juicio nos haga comentarios a nosotros. Hubo un testigo, no me recuerdo el nombre, que dijo que 3 empresarios suplidores de obras de la OISOE estaban reclamando pagos excesivos de obras que ellos no construyeron o que no terminaron. Nosotros nos llamó eso la atención de que en este juicio, que no es de fondo, comenzaran a hablar de eso. Y nos acercamos a 2 de los 3 mencionados. Y me contestaron algo que te va a sorprender. Me dicen 2 de los 3 que ellos no hicieron ninguna obra en el gobierno de Danilo Medina en OISOE. Oye bien, el empleado de OISOE los acusa, pero ellos dicen, es que nosotros los retamos a que muestre alguna obra del gobierno que terminó
que ellos nos dan o que nos den una prueba de algún pago que hicieron del gobierno anterior. Entonces, es posible decir tantas cosas sin base. Bueno, eso es lo que se están diciendo muchas cosas sin presentar las pruebas. Hay muchas afirmaciones, hay una presunción de culpabilidad, de corrupción, que pesa contra cualquiera que ocupe un puesto público. Y no es difícil construir esa percepción. Yo no estoy diciendo que no hubo corrupción. A lo mejor la hubo. Probablemente la hubo. Ahora, lo que yo creo es que hasta ahora mismo son más acusaciones genéricas que otra cosa. Vamos a ver más adelante si el Ministerio Público logra recoger pruebas concretas que puedan realmente convencer a un juez de que hubo la comisión, porque fulano de tal es proveedor lo que decía el ministro de Energía y Minas. Busque cualquier gobierno, y en cualquier gobierno siempre hay unos proveedores. Son los mismos. Siempre, y muchas veces son los mismos en y todos los ahora hay gobiernos. más porque la ley permitió que la gente tenga confianza. Y mientras antes habían 100 proveedores, ahora me dice que hay 7,000 o 4,000. Eso se democratizó bastante. Sí. Ahora, yo lo que digo es que ha habido una condena anticipada, porque desde las altas instancias del poder se han hecho acusaciones. ¿Por qué comenzó el asunto por el Fomper? Eso hay que preguntárselo. Ahí hubo previamente una acusación. Y de arriba. Y desde arriba, desde las altas instancias. Entonces es difícil, cuando tú tienes todos esos elementos en contra, es muy difícil la defensa. Y sobre todo cuando tú llegas a un tribunal y la gente te presume culpable. Por más íntegro y por más que el juez quiera mantenerse con estricto apego a lo que dice la ley, es difícil. Usted recuerda que hubo un caso de una sentencia, como dijo un amigo mío, hermafrodita. Sí. Una sentencia hermafrodita. En el caso de Vincho Castillo, lo condenaron a pagar $1,000,000. Pero el juez no determinó que él no tenía razón. El juez determinó que él tenía sus razones. Pero lo condenaron porque, bueno, por una situación muy, muy específica, una condición que había, que ese juez quiso darle un poquito a este y otro poquito. Y eso lo vimos en la decisión del magistrado Vargas. Pero también, exacto, hubo complacencia para los dos Exactamente. lados. Y también el muchachito de Salomón, el niño de Salomón, Exacto. pero lo mataron. El cuento es que O.J. Simpson fue un caso parecido, culpable en lo civil y inocente en lo penal. Exacto. Porque ahí hubo un problema de violación a las normas de los procedimientos, cómo se recolecta la prueba, y eso lo contamina todo. Y por eso salió. Doctor, este comentario se ha repetido tanto que yo mismo entiendo que yo me he excedido en las veces que hemos repetido eso, pero cuando reflexiono la importancia que tiene eso para el futuro político del país y sobre todo para el 2024, yo creo que nunca será mucho el repetir eso. Mire, se ha dicho que el PRM ganó. Un líder político hizo unos cálculos y dijo que si los que votaron un 53% por Abinader y el PRM y un 37% por el PLD y por Gonzalo Castillo, hay que pensar seriamente en algo que pasó en Venezuela, y es que cómo es posible que siendo una coalición de fuerzas en la que el PLD casi fue solo con su candidato, muchos
muchos miembros del partido, cuando se le fue Leonel, unos se fueron con Leonel, pero muy pocos. Pero hubo otros que como que se quedaron sin votar y calcularon que, que no votaron la mayoría de los que nunca votan, ¿verdad? Porque de los 7 millones nunca votan los 7 millones, siempre votan el 60, el 40, el 30. Y me llama la atención que el comentario del político fue que este no es un gobierno de las mayorías, que no consiguió la mayoría de los votos de los inscritos. Pero volvemos al caso. La ley dice que es la mayoría de los que votan. Eso no se discute. Luis Abinader tuvo el 53 de los que votaron. Y el otro tuvo el 37 de los que votaron. Y punto. Ahora, dentro de la alianza, hubo una alianza real que fue la alianza congresional y municipal del PRM con la Fuerza del Pueblo. Eso no fue un secreto, ¿verdad? Sí. Pero por otro lado no fueron aliados en la presidencial. Eso trae la sospecha de que esa alianza, al igual que a la participación ciudadana, que le nombraron importantes funcionarios sin tener muchos votos, por la labor que hicieron de unificar la oposición, pues recibieron beneficios. Dentro de los beneficios ya se ve que como que tienen mayoría en la Junta Central Electoral, la Fuerza del Pueblo. Y se dice hoy, no estoy seguro de que eso sea cierto, de que el defensor del pueblo no va a ser el doctor Cruz Giminián, sino un exdiputado de Leonel Fernández. No me acuerdo el apellido. Si le dan la fuerza, la Defensoría del Pueblo también a Leonel, va a ser muy difícil que lo que usted señaló hace un rato, que le den a la Fuerza del Pueblo persecución política, porque si es aliado, se supone que a Danilo solo que van a enjuiciar, no a Leonel. Y yo me voy a otro lugar un poquito, y eso sí yo quiero que usted, que en ese asunto quizás tenga una experiencia vivida. Cuando usted ve el PRM, partido del gobierno, ¿usted le luce que el PRM es un partido del gobierno organizado o es una fuerza política de aliados? Yo creo que el PRM todavía tiene que consolidarse como principal partido del país, porque es cierto que recibió el 53% de los votos, como usted dice. De una alianza. Pero el PRM demostró en la etapa previa a las elecciones, cuando tuvo que celebrar su evento interno, que es una organización que todavía tiene muchas debilidades. Incluso la primera competencia interna, usted recuerda, todavía no se sabe cuáles fueron los resultados. Y entonces tiene que consolidarse ahí como organización política mayoritaria. Y bueno, eso puede que requiera un tiempo, tienen todas las posibilidades de lograrlo, pero también hay algunas dificultades que tienen que ver con las promesas de campaña del PRM, porque no han podido satisfacer, llenar las expectativas de esa gente. Parece que Luis Abinader no es muy dado realmente a esas cosas, pero vamos a ver. Ahora, usted tocó un aspecto que yo creo que es importante, y usted leyó ahí parte de un trabajo. Usted leyó parte de un trabajo ahí titulado Luis Abinader pudiera verse obligado a enjuiciar a Danilo y a Leonel Fernández. Y lo que dice el autor, que es Ángel Locua, es que hay cosas, procesos que cuando arrancan, cuando cogen su dinámica, usted no lo puede parar. ¿Por qué? Porque esas mismas redes que estaban exigiendo sangre
y que estaban exigiendo condena contra estos procesados. No van a poder parar el otro. Probablemente no, eso no lo van a poder parar cuando todo eso se vuelque en contra, por ejemplo, de Leonel Fernández. Eso yo lo discutía con un amigo mucho antes de las elecciones, ese tema. Por eso es que usted ve que Leonel Fernández tiene actitud actitud como la que tiene frente al gobierno. Está en manos del gobierno. Leonel está en manos del gobierno. Sí, sí, pero hay algo, doctor. Decíamos ahorita que la dimensión del coronavirus ha llegado a un punto en que ya tú no le puedes dejar a nadie el cuidado de tu persona y de tu familia. Tienes tú que asumirlo. Yo creo que a Luis Abinader, con los problemas que tiene gobernando y en la forma que lo está manejando, que yo creo que lo está haciendo lo mejor que él puede hacerlo, el arte de lo posible. Deuda, impuestos, no la puede poner, préstamos, alianza público-privada. Nosotros tuvimos al ministro de Obras Públicas que nos aclaró esa pregunta que la semana pasada hicimos. Dice, ¿cómo ustedes van a hacer todo lo que están ofreciendo? Dice, muy sencillo. Los 3 puertos, alianza público-privada. La carretera más importante, alianza público-privada. Y hasta reconoció la seguridad vial. Dice, no se puede negar que fue una buena obra. Pero Luis Abinader le va a llegar el momento de decidir si va a optar, porque así como hay un solo dominicano que no puede optar por la presidencia de la República, así también cualquier dominicano puede optar por la presidencia de la República. Y si Luis Abinader, que ahora no tiene tiempo de ocuparse de política proselitista y reeleccionista, cuando se dé cuenta, será muy tarde y Leonel se le irá adelante. Porque inclusive él le ha facilitado, le ha dejado el campo libre para que haga la oposición. Esta semana, los diputados de la Fuerza tuvieron el tupé de decir que están preocupados por el endeudamiento del gobierno. Deudas que ellos aprueban cada vez que le mandan un proyecto. Mire, yo creo que todas estas acciones judiciales van a conducir a un proceso de polarización política. Y la polarización va a ser PLD, PRM. Y eso va a ser un freno para el crecimiento de la fuerza del pueblo. Que además de eso tendrá que esperar, como usted, para utilizar una frase que yo le aprendí de usted, tendrá que esperar que el cemento se ponga un poco duro para soltarse las manos y poder accionar políticamente. Porque ahora mismo está en condiciones de seguirle los pasos al gobierno. Y así un partido no se convierte en alternativa para los que están gobernando. Será el PLD. Ahora, el PLD tiene el reto de manejar esta realidad que está viviendo ahora mismo. Ese es el gran reto, cómo se adapta a los nuevos tiempos. Y ahí tiene la posibilidad, el Congreso le da al PLD una oportunidad. Sí, pero paralelamente hay tonteritas que han pasado, que estamos hablando de que todo siga como va. Pero 34 funcionarios fueron suspendidos por no declarar patrimonio y una ministra tuvo que dejar el cargo porque le hicieron acusaciones muy serias, sin razón, pero se le hicieron. Y yo le pregunto, ¿y en el devenir del tiempo, ese gobierno se va a mantener impoluto? No, yo creo hay funcionarios que están loquitos por meter la mano. Pero loco por meter la mano. Eso, mire, eso escríbalo. Ahora, yo sí creo. Porque el que no declara los bienes es porque está buscando cómo evadirlo, ¿verdad? Hasta ahora mismo yo creo que el gobierno tiene, por lo menos en eso tiene un buen camino. Todo esto sirve de advertencia. Fíjese, por ejemplo,
que esta muchacha tuvo que renunciar. Tuvo Sí. que renunciar por un asunto que antes era una tontería. Porque eso, todo el mundo sabe que aquí hay muchísima gente haciendo negocio con los ayuntamientos. Si usted se pone a revisar todo eso, usted va a encontrar gente de todos los partidos Que políticos estaban. y que estaban haciendo están. negocio, pero mucho. Y sin embargo ella tuvo que renunciar por un asunto que antes se consideraba Aunque como los montos no son iguales, pero así como el ayuntamiento es el que recoge la basura, el ayuntamiento en República Dominicana es el organismo donde hay más corrupción y más irregularidades, porque la misma mecánica lo propicia. De todas formas, yo no creo que las cosas se puedan mantener como tan bien separaditas. Nosotros somos los buenos y los que se fueron somos los malos. Puede que haya lo que tú dices, una mezcla de cosas en que al mismo presidente o el mismo poder político del PRM dice, bueno, vamos a mantener a esa gente independiente pero no me toquen a Perencejo. No van a poder hacerlo. Bueno. Mira lo que está ocasionando compras y contrataciones. Le están atacando el juego al gobierno mismo por cosas que no se pueden materializar ahora mismo. Vamos a ver cómo viene eso. Tenemos otros temas que surgieron, el tema, por ejemplo, de la frontera, que quiero decir algo antes de pasar a una conversación de dos personas que conocen eso, porque vi el tema de la propuesta que Castillo Pantaleón va a salir, Pelegrín Castillo va a salir, le quita un poco de apoyo de la Fuerza Nacional Progresista al gobierno, porque ese punto ellos no están de acuerdo. Pero yo quiero señalar algo. En los años en que representó a Estados Unidos Pastorino, nosotros fuimos llevados al Congreso americano a una interpelación, un caso rarísimo. República Dominicana es interpelada por el Congreso. Inclusive nosotros fuimos a presenciar el evento. La acusación era básicamente sobre violación de derechos humanos, al punto que nosotros estábamos empleando niños en el corte de la caña, niños menores. Y todo el mundo sabe que el bracero, independientemente de la realidad, el bracero se le paga lo mismo que se le paga al dominicano que corta caña. Eso es lo primero. El batey es tradicional aquí. Y lo más importante es que el bracero es adulto y soltero. Y de cierto tiempo aquí, tú ves que las calles de Santo Domingo están llenas de mujeres y de niños haitianos. Y a mí me llama la atención eso. Y que los gobiernos, inclusive del PLD, han tenido que retraerse frente a eso, con el asunto de reconocer la apatridia. Entonces, después que somos enjuiciados por el gobierno de Estados Unidos, que hasta le pusieron en las cadenas norteamericanas, hasta musicalizaron marchas con letras de Juan Luis Guerra en los campos de caña de San Pedro de Macorís. Ahora resulta que volvemos al mismo tema, sobre una propuesta que yo quiero decir que, aunque no es exactamente igual, cuando se nombró a la embajadora Donna Rinac por primera vez, ¿y esta mujer de dónde sale? Porque no era una ni demócrata ni republicana, era una académica que hizo un trabajo en Florida, amiga de los Fanjul, y los Fanjul, cuando hicieron el aporte, la presentaron al presidente electo como una buena candidata para trabajar, porque ella planteó unos enclaves que no eran los enclaves que están en el mercado modelo, eran unos campamentos en diferentes partes del país que
si la situación de Haití se ponía difícil, como en ese momento estaba muy difícil con los cambios políticos, se le permitiera traer ciudadanos y familias haitianas y localizarla primero en esos sitios, como unos guetos, pero bien instalados y con casitas y hasta planos existían de las casas que se iban a construir ahí. Ahora resulta que hay un tema que tiene José Enrique Piccolo, que va a hablar con el doctor del Castillo sobre ese proyecto, que yo no tengo claro, pero se ha levantado una ola de protestas porque parece que el gobierno está comprometido con ese proyecto. Yo no lo conozco, pero ustedes lo van a oír en un momento en boca de ellos. Vamos a hacer una pausa y regresamos de inmediato.